Señor, sí, amén, creemos en tus promesas, en tu favor, todos nosotros, yes. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. ¿Cuántos decimos sí? Amén. Sí, Señor. Sí,
misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sigo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sigo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sigo, y es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sigo, y es por eso que te doy todo mi amor. Yo te busco, yo te busco con todo.
Hola, hola, espero que me puedan estar escuchando. Estamos por iniciar ya la tercera parte de Jesús y la oración. Aunque podríamos haber dado una enseñanza en un solo servicio, se me hizo interesante que los hijos de Dios tengamos que aprender correctamente cómo orar. Te voy a invitar entonces, antes de comenzar esta enseñanza, a que oremos. Y no solamente eso, antes de orar, quiero decirte que a todos los que vinieron hoy a limpiar, ahí están aquí abajo viendo la transmisión, quiero invitarte a que ahí desde tu casa pongas unos aplausos virtuales y los que están aquí se aplaudan, porque de verdad están haciendo un trabajo muy bonito todos los que vinieron a ayudarnos a limpiar. Y a los papás que enviaron a sus hijos para que vinieran a limpiar, gracias, 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 gracias. Vamos a dejar muy limpio porque ya las autoridades dijeron que no van a continuar con el semáforo rojo y el próximo domingo comenzaremos nuestros servicios dominicales a las 11 de la mañana. Por otro lado, quiero invitarte, antes de transmitir, quiero darte esta información. El miércoles pasado comenté con un grupo de colaboradores que vamos a estar trabajando entre semana conexiones en casa. ¿Qué es conexión en casa? Que todas las casas de la iglesia tengan un crecimiento igual en el conocimiento de la cruz del discípulo. ¿Qué es la cruz del discípulo? Vas a ir aprendiéndolo y vamos a tener hermosas enseñanzas con una sencillez, porque el evangelio tiene que ser directo, preciso, pero con sencillez. Y eso es lo que queremos, transmitir el conocimiento del Señor a todos y que crezcamos como verdaderos discípulos. Les quiero platicar que me comentó otra persona de otra iglesia que habían llevado este libro y el pastor le dijo, es que es muy difícil para los cristianos. Yo creo que para los que hemos entendido en este tiempo que estos tiempos son difíciles, que esto de las pandemias no es algo que es como una gripa que se va a ir de la noche a la mañana, sino que va a ser algo continuo, tenemos que anticiparnos a los tiempos. Y lo que queremos es hacer algo ya permanente, un crecimiento permanente de todos y para todos. Así es que tal vez algún hermano te va a buscar y te va a decir, oye, yo quiero estar en tu casa y quiero tener la enseñanza en tu casa contigo, yo voy a llevar el material. Recíbelo, es una bendición. Hay alguien que se está esforzando por llegar a tu casa. No vamos a tener un servicio en casa, aunque sí entendemos que es cada hogar una iglesia, no estamos haciendo mini cultos en la casa, simplemente va a ser un tiempo de crecimiento. Sí vamos a tener un tiempo de oración, en algunas casas tendrán una alabanza, pero sobre todo, yo quiero que entiendas que es un tiempo de discipulado. Ese es el propósito, que seamos discipulados por el Señor, por medio de su palabra, por medio de la enseñanza, y que crezcamos todos en un mismo sentir. Así es que si te toca recibir a alguien, recíbelo con amor. A la hora, córrelo de tu casa para que no se haga tan pesado. O si te dice, ya me voy, hermano, y te quedas con ganas, pues quédate con más ganas. Y solamente en la iglesia vamos a tener las reuniones normales que tenemos de mujeres cuando tengan reunión en la iglesia. Y las de varones, los jóvenes, el club. Y precisamente para lo del club, estoy tomando este tiempo para anunciar. El club, el próximo sábado vamos a tener desayuno de mujeres, pero también vamos a ver a qué hora vamos a convocar a los niños para darles sus boletos para el club. Lo que nos llegó de Samaritan Purse fue muy poquitos juguetes. De hecho, hay una descompensación de niño y niña. Hay más de niña que de niño y no sabemos cómo vamos a trabajar. Así es que quiero pedirle a
a Miguel que él me diga exactamente qué niños van a venir, de qué edades, y qué niñas van a venir de qué edades. De Zapopan, yo quisiera que los trajeran para acá el 23, que va a ser el mensaje conjunto que vamos a dar para los niños. Van a venir de San Esteban, van a venir de Zapopan y los niños del club de aquí de la mesa. Te quiero invitar, papá, a que si tienes hijos chiquitos, probablemente podemos darle una cajita, pero si tienes hijos que puedan entender que no hay cajas suficientes, que les puedas enseñar que no es necesario que ellos tengan una caja, sino que deben de aprender a compartir a los que menos tienen. Esto es que si tu hijo recibió un bonito regalo de Navidad o de Año Nuevo, como le quieras llamar, le enseñes a que es mejor dar que recibir. No que den el regalo que tienen en casa, sino que compartan de las cajas de Samaritan que no son necesarias para tu hijo. Pero si tienes hijos muy pequeños, ellos les gusta también estar en medio de esto y van a querer recibir una cajita, acércate por favor con Marlene. Ayer le delegué toda la autoridad de las cajas a Marlene. ¿Por qué? Porque la gente sabe que si se acerca a mí, yo voy a decir, dale una caja, dale una caja. Es que mi sobrino vive allá en Tungundún, dale una caja. Porque tengo esa mala costumbre, si lo quieres llamar así. Pero Marlene va a tener como ahora sí como la Margaret Thatcher, la dama de hierro. Ella va a decir, no estás registrado, no vive aquí, no está aquí, no vino al evento, no hay cajita. ¿Por qué te digo esto? Por la misma razón de que la gente a veces se aglomera por una caja y los mismos cristianos andamos peleándole una caja a nuestros niños. Seamos un poquito más flexibles. Habla con tus hijos, ve la reacción de tus hijos y acércate con Marlene para que comentes si o no quieres que alguno de tus hijos reciba una cajita. Yo te voy a invitar. De los 11 para arriba o de los 12 para arriba, no es necesario que tengan caja los chicos o las chicas. Pero si más chicos, platíquenlo en casa. ¿Te parece bien? Gracias por este tiempo. Ahora quiero que oremos. Quiero que oremos porque nuestra oración, ¿se acuerdan? Debe de ser una oración íntima. No tiene que ser la oración del pastor en la transmisión, sino que debes de aprender a tener que una oración tuya personal en intimidad con el Señor. Y te voy a invitar a que cierres tus ojos. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo que tenemos para poder transmitir, pero también no solamente en línea, sino transmitir tu palabra, transmitir el conocimiento tuyo, Señor, tus enseñanzas que solamente la estamos desglosando de una manera que la podamos entender mejor. Y yo te pido, Espíritu Santo, que le hables a cada corazón, que le enseñes a cada persona cómo debe de orar y cuándo es necesario orar y por qué tenemos que orar. Porque lo más importante es saber orar y esperar en ti. Te doy muchas gracias porque sé que estás escuchando nuestra oración y que tu inclino se oída, como dice el salmista, a escucharnos. Te bendecimos por todo y en todo. Y te damos gracias porque tú, Señor, seguirás guiando a nuestra iglesia, no propia, la que estamos nosotros siendo parte, que te pertenece a ti, guiándola como el buen pastor que eres. Recibe la honra y la gloria en tu bendito nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar con las enseñanzas. Vamos a recapitular un poquito lo de las 2 semanas pasadas. La manera más poderosa de estar en oración no es el que grita más fuerte, ni el que lo hace públicamente, ni el que recita más versículos, ni el que toma largas y monótonas repeticiones. Es el estar en comunión con el Señor. Eso quiero que te quede bien grabado. Eso lo he repetido en las 3 transmisiones y quiero que lo tengas presente. Pero también tú debes de entender que el orar a Dios
tu prioridad no es recibir la recompensa. Señor, yo te pedí esto y quiero una recompensa por lo que pedí. No, sino la respuesta única de Dios, que es tu recompensa. Que el Señor te diga sí, bendición. Si te dice no, bendición. Si te dice espera, bendición. Y también que no hay, otra cosa que quiero recalcarte, no hay predicaciones poderosas, no hay predicadores poderosos, no hay oraciones poderosas. Lo que hay es una comunión poderosa. Y hay algo que quiero que entiendas. Para un susurrar secreto y honesto que busca a Dios, Él te puede ver, Él te puede oír y Él te puede responder. Así es que hazlo en intimidad. No estoy diciendo que no ores en voz alta, no te estoy diciendo que no ores y todo el Señor te pone a orar mucho, pero que no sea algo repetitivo, que no sea algo que nada más pienses que por eso ya Dios te va a contestar. Hay un problema de un ego natural en el ser humano. Ya oré, ahora sí ya quiero la recompensa. No, ora porque crees que Dios va a responder tu corazón y va a dar la respuesta correcta en su voluntad. Entonces, liguemos nuestra oración a nuestro Padre en comunión con Él mediante Cristo, unidos al Espíritu Santo. Entremos a ese aposento, ese lugar único donde están Él y tú. Estoy recapitulando. También quiero decirte que no existen, o que ministerios, mejor dicho, no funcionan. Familias no crecen espiritualmente, aun cuando lleven ligados años a una iglesia. Es a través de una oración genuina y de entrega y dedicación como podemos estar en línea con el corazón de Papá Dios. Así es que hay gente que dice, pero yo he estado ligado a esta iglesia años, pero a lo mejor no has estado ligado al corazón de Papá Dios. ¿Ok? A través de la oración podemos salir de nuestras debilidades una y otra vez. Estamos en luchas, en debilidad, ora. Y también a través de la oración podemos pasar o tener fuerza en un momento difícil, un momento terrible donde estás pasando momentos dolorosos. Puedes estar orando y decir, Señor, sosténme. Y como dijo el Señor Jesús en el Getsemaní, pasa, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. ¿Te acuerdas que empezamos a leer que decía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Si observamos, las primeras tres peticiones están relacionadas con los intereses de Dios. Las primeras tres partes es relacionado con los intereses de Dios. Y por otro lado, las tres en sí forman un solo anhelo: establecer de forma absoluta el reino glorioso de Dios. Cuando tú entiendes que tu oración primordial y principal y al principio de cualquier oración es darle la honra y la gloria, santificar su nombre y establecer su reino en la tierra, entonces estás formando la primera parte de la oración de una manera eficaz. Pero te acuerdas que no se queda ahí, sino que dice, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Pasamos de pedir, de estas tres, vamos a la cuarta petición en la oración. Pasamos de pedir de intereses de Dios a nuestros propios intereses. Ay, pastor, qué bueno, porque tengo muchas necesidades. Pero te voy a pedir que entiendas que es pedir cosas espirituales y eternas a las terrenales necesarias para vivir. Y la primera es el pan nuestro. En los tiempos antiguos, cuando se refería al pan nuestro, estaba hablando de todo un producto básico de tu entorno en tu casa. No estaba hablando solamente de la comida, sino del sustento y de todo lo que tenía que ver con las bendiciones de Dios para salir adelante en el hogar. Y es interesante, la petición es clara al decir que esta provisión debe ser diaria. ¿Te fijas que dice nuestro pan, el pan nuestro de cada día? No dice de cada semana, ni mensual, ni dice anual, sino que dice de cada día. Esto quiere decir que tu despertar
glorifica al Señor, dale gracias y la prioridad es decir, Señor, suple mi necesidad del día de hoy, porque cada día tiene su propio afán, cada día es diferente. Cada día no sabemos qué viene. Tal vez puedes decir, sí, pero es que tengo una deuda que tengo que pagar el mes que entra. Como decía mi mamá hace mucho, no llores antes de que te peguen. Trabaja en este proceso, pero pide que el día a día Dios te provea para que cuando llegue el día del pago de esa deuda, tú tengas suplido tus dineros para pagar la deuda. Esto es interesante. El verdadero orador debe de tener un sentido común. Yo no puedo ser un baquetón, flojonazo, no trabajar y esperar que en una oración de fin de mes le diga, Señor, dame la renta. Señor, dame para la despensa. Porque entonces dice la escritura que el que no trabaje, que no coma. Está hablando de que tienes que ser responsable en tu vida y que el Señor va a responder de una manera hermosa. Mira, el concepto de el pan diario de cada día viene desde Éxodo. ¿Te acuerdas? Cuando les dio el maná. Y te voy a leer, quiero que vayas a Éxodo capítulo 16, del 18 al 20. Repito, Éxodo 16, del 18, versículo 18 al versículo 20 y también el versículo 35. Dice así la escritura, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme lo que había de comer y les dijo Moisés, ninguno deje de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y hedió. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Era interesante, en el Antiguo Testamento, en el tiempo del desierto con Moisés, les decía, agarra la porción del día y cómelo del día. Y los que tomaban de más y querían guardarlo para el otro día, no servía el maná. ¡Qué impresión! Pero recogían el sexto día de la semana y lo que recogían de más para el día siguiente, ese no se echaba a perder. Porque la provisión de Dios siempre va a ser bendición para tu vida. Por eso el pan nuestro de cada día es la provisión que tú vas a dar a mi hogar, es bendición para mi vida. Y esto es importante, tú debes de aprender. ¿Te acuerdas también con Elías y la viuda de Sarepta? Aunque, te lo voy a parafrasear la expresión, te voy a decir dónde está, si quieres búscalo ahí. Primera de Reyes, capítulo 17, del 14 al 16. Aún el rey Acab no tuvo alimento para sus animales, sus caballos, todo eso, pero a la viuda y a Elías nunca les faltó porque todos los días tuvieron que comer. ¿Será el mismo Dios del antiguo tiempo, del tiempo de Jesús al tiempo nuestro? La escritura nos dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, por siempre. Esto quiere decir que el proveedor de Elías es tu proveedor, que la única diferencia es su relación que tenía Elías con Dios. Su comunión lo hacía ser también tan dependiente que le daba la honra en su alimento a Dios porque sabía de quién dependía. Tú tienes que tener una dependencia total en el Señor. Amén. Para nosotros los hijos de Dios debemos de tener a cada día a ese Dios decirle, provee todo lo necesario para vivir. Todas las mañanas, todos los días. Probablemente no vamos a ser ricos y ahí hay una mala doctrina de la prosperidad. Hay gente que dice, pídele y tú vas a ser millonario y bla, bla, bla. No, probablemente tu vida va a ser un estándar natural, a lo mejor un tiempo más progresado, otro un poco más abajo en tus finanzas, pero lo que sí te puedo decir y puedes estar seguro es que Dios va a proveer todos los días alimento, vestido y sustento a tu casa, mientras tú permanezcas en fidelidad a Dios. Hay algo hermoso, Dios es fiel. Podemos ser infieles, pero Dios permanece fiel. Esa es una ventaja, esa es una bendición. Aprende a vivir como hijo, reflejando
lo que hace el Padre. Jesús decía, todo lo que yo hago, lo he aprendido de lo que hace el Padre. Y nosotros tenemos que aprender, si el Señor Jesús dijo, depende de Papá Dios, hazlo. Amén. Vamos con bueno, antes de llegar ahí, ¿cuántos se saben Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En los lugares de delicados pastos me pastoreará, junto a aguas de reposo. Y wow, qué bonito salmo. Y después, hasta en las películas gringas, cuando hay alguien en un sepelio, lo recitan y todos están muy serios. Ah, es un David entendiendo la dependencia del alimento y del pan nuestro de cada día. Tengo una Biblia muy antigua y el Salmo 23 en la versión antigua de Reina Valera, antes de la 1909, esta Biblia es 1901, dice, Jehová es mi pastor, no me faltará. Es más interesante que el nada, porque el nada estamos hablando de cosas personales, pero el no me faltará es una relación y alguien que va a decir, aquí estoy, no te falto, lo que necesites. Qué delicia sería tener un oído tan espiritual abierto que cuando digamos, ¿sabes qué, papá Dios? Tengo esto, que te diga inmediatamente, lo que necesites te voy a proveer, lo necesario. Si hay cosas que no son necesarias, mi hijo, no le voy a dar la Homer, no le voy a dar el Muxan que usted quiere, porque a lo mejor usted quiere nada más estar haciendo vanidades. Pero si a lo mejor es un carrito, ahí está lo que necesitas. Amén. Pero vamos al punto, al quinto punto. La quinta petición es la más importante para nosotros los cristianos en nuestra relación personal. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ay, esto está relacionado con la salud espiritual y moral y emocional del ser humano. El perdón. Mira, si tú ves la interpretación o la respuesta correcta cuando dice perdona nuestras ofensas o nuestras deudas, la palabra griega es afiamí, que literalmente significa alguien que está endeudado y que le están pagando una deuda. Perdóname nuestra deuda. Y esta es una de las raíces del perdón. Y ese es olvida mi deuda, quita mi deuda. Jesús utiliza esta palabra de deudas para referirse a pecados, porque en el arameo la palabra que se utilizaba tanto para pecado como para deuda es la misma, ya que los judíos entendían que nuestros pecados, la deuda moral y espiritual, era el pecado. Entonces, cuando Jesús dice que perdona nuestras ofensas, nuestras deudas, es perdona nuestros pecados. Y aquí es algo fabuloso, porque la palabra perdónanos, les decía, viene del verbo, de la palabra también afiamí. Afiamí, que quiere decir perdonar, abandonar, echar fuera, que esa palabra es mucho mejor, echar fuera. Pon atención, cuando pienses en el perdón, di, echa fuera. Porque la persona cuando perdona tiene que echar fuera de su corazón el resentimiento, el dolor, la angustia, la tristeza. Dejar de remitir, de recordar. Por eso es que el perdón viene de la raíz apolúo, afiamí, olvidar y soltar. Y esto es interesante. En este sentido se refiere al perdón que echa fuera todos nuestros pecados para que no sean recordados. Cuando tú le pides perdón de tus pecados al Señor, lo que tú quieres es una limpieza. Y la Escritura nos dice que si tus pecados, dice Isaías, fueran rojos como el carmesí, si fueran negros, si fueran prietos o como le quieras llamar, dice que Él los hará blancos como blanca lana, como la nieve. Lo interesante entonces es entender que el perdón de Dios es inminente y es presente y es constante y es liberador. Liberador. Cuando tú dices, perdóname las ofensas, Señor, el Señor ve tu corazón, ve la realidad de que estás arrepentido y Él dice, perdonado. ¿El problema dónde está?
que nos hace falta recordar el perdón perfecto de Dios. Si tú recordaras el perdón perfecto de Dios, podría ser más fácil que tú perdones a tus semejantes. Nuestra oración debe de pedir perdón por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento encontraremos salmos que piden perdón a Dios. ¿Te acuerdas? El salmo más reconocido y conocido, Salmo 51, ¿no? Del rey David, cuando peca y se reconoce, dice, límpiame y tállame con hisopo y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¡Ah! Aquí es donde tú tienes que entender, Señor, si te voy a pedir perdón, tiene que ser un arrepentimiento total, un dolor por haberte fallado. Pero mucha gente no ha entendido ni ha conocido. Por eso en su oración modelo tiene que entender y reconocer la santidad, el reino de Dios y su voluntad de Dios. Cuando entiendes a este Dios majestuoso con su reino, entonces tu vergüenza debe de ser alta en cuestión de tu pecado. De hecho, la palabra culpa viene de la misma raíz de golpe. Tú tienes que entender que cuando haces algo incorrecto delante de Dios, tienes que sentir esa vergüenza como un duro golpe. Pero ¿sabes qué? También sabes que el perdón es sanador. Cuando vienes a Cristo, cuando vienes a Dios y cuando vienes y le pides perdón, sabes que Él pone un bálsamo en su perdón y hay una libertad total. Y dice la Escritura que Él se va a olvidar de tus pecados y que nunca más se acordará. ¡Nunca! A lo mejor vamos a volver a tener otros pecados. No estoy diciendo que te estoy justificando para que peques, no, pero no podemos decir que no pecamos porque haríamos a Dios mentiroso. Y dice que el que diga que no peca, hace a Dios mentiroso. Entendamos esto. Entonces, Daniel, ¿te acuerdas? No, me gusta la oración de Nehemías y de Esdras. Cuando se paran ahí, ven las ruinas de la ciudad y él ora como si él hubiera hecho el pecado. Y dice, perdónanos. Que también tu oración sea, perdóname, Señor, porque esta ciudad está llena de violencia, porque esta ciudad está llena de pecado, porque esta ciudad está llena de plazas y de sicarios. Perdóname porque no he sido correcto delante de ti. Y también en el Nuevo Testamento, te decía, el perdón viene con una libertad. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9 y 10, primera de Juan 1, 9 y 10, que tienen que ser versículos base en un buen cristiano. Dice, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hay que aprender que todos tenemos luchas todos los días, porque esta naturaleza, esta carne pelea contra el espíritu. Y tenemos un problema en nuestro ser que sigue siendo la raíz biológica del pecado de Adán y Eva, que todavía está en nosotros, ese ADN del mal, tristemente. Pero viene la parte más compleja para ti y para mí. Mira al que está a tu lado, mira a tu familia y dile, esto me cuesta trabajo, pero lo voy a aprender. Así como nosotros perdonamos a los que pecan contra mí, porque es la deuda, es la ofensa. Perdóname mis pecados, así como otros pecan contra mí. Porque un chisme de tu persona, de otra persona, es un pecado contra ti. Pero, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decirle? ¿Cómo vas a actuar? ¿Cómo vas a vivir tu relación con el Señor? Muy espiritual con Él, aceptando su gloria, pero no funcionando en el verdadero concepto de ser un verdadero hijo de Dios que sabe perdonar, que sabe liberar y que sabe olvidar. Saca hacia mí, sacar hacia afuera, saca la deuda, saca el dolor, saca el coraje, fuera, se acabó. Por eso
Es que cuando le dice Pedro al Señor Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Y el Señor le dice, hasta 70 veces 7. Te he perdonado tanto, Pedro. ¿Por qué tú no puedes perdonar tanto al que te ofende? ¿Te acuerdas de esa parábola? Mateo capítulo 18, del 23 al 35. Se llaman los dos deudores. Y dirás, sí, pastor, ya la vi. Qué bonita. Qué interesante. Dice que uno le debía 10,000 talentos. Por región, te voy a explicar para que veas cuán grande era la deuda. Por año, en el Imperio Romano, pagaban por Judea, Samaria, Galilea, Idumea y Perea, esos 5 lugares, pagaban 800 talentos por esos 5 lugares al año. Esto quiere decir que el hombre debía los impuestos de 12 años de toda la nación de Israel. Si lo tratamos al impuesto per cápita de Jalisco, serían como unos 25,000 millones de pesos, más o menos. ¿Te das cuenta cuánto era la deuda que tenía este hombre? Y cuando va y le pide al rey perdón, le perdona la deuda. Gracias. Imagínate que tuvieras una deuda tan impagable y que te la perdonaran, que te perdonaran la deuda. Uf. Pero ¿qué pasa? Saliendo de ahí, había otro que le debía mucho menos. Y le hizo que pagara hasta el último peso. ¿Te suena parecido? ¿Te suena familiar? ¿Podíamos pagar la deuda? ¿Podíamos pagar la deuda de esta salvación tan grande? Estábamos condenados a muerte. La paga del pecado es muerte, pero la paga de Dios es vida. Esa es la dádiva de Dios. Dios dijo, yo pago, yo redimo. Y esto es el exagorazo. Yo lo saco de la plaza y lo traigo a casa, lo hago mío y yo pago su deuda. Era esclavo del pecado, ahora es siervo mío. Tienes que entender que Dios hizo tanto y pagó tanto por ti. ¿Y cómo tú y yo no podemos perdonar a los que nos ofenden? Yo pienso que tendríamos que tener nuestra mente bien abierta a lo que Dios nos está enseñando hoy en la oración. Si te das cuenta, todo el sermón del monte te va preparando, pero te va preparando a madurez. Lo vuelvo a repetir, todo el sermón del monte es para prepararte a madurez, para que seas un verdadero discípulo. Alguien que lo que escucha del maestro lo pone en práctica. Miles de predicaciones pueden llegar a tu vida, miles de predicadores, miles de oraciones pueden llegar a tu y orar 1,000 gentes por ti. Y eso no te convierte en un discípulo. Un discípulo es aquel que sigue los pasos del maestro. Y si él dice en una oración modelo, Señor, perdona nuestra deuda, perdona nuestros pecados, perdona mis ofensas, así como yo perdono a los que nos ofenden, cambiaría tu cristianismo, hermano. Cambiaría mi cristianismo. A veces nos estorbamos, así como les decía la semana pasada, nos estorbamos mucho en, Señor, hágase tu voluntad, porque no queremos la voluntad de Dios, queremos nuestra voluntad y que Dios se adapte a nuestra voluntad. También nos estorbamos aquí, hermanos, amigos. Nos estorbamos. Y en este estorbarnos, nos equivocamos. Y nos detenemos en nuestra madurez. Si tú y yo aprendiéramos hoy a hacer una lista de todos los que nos han ofendido y orar por ellos y decir, yo lo perdono, aunque no me pida perdón, porque el perdón es liberador para mí. Hay gente que dice, Lucas capítulo 17, versículo 3, que cuando alguien te haga algo, repréndele
Y si se arrepiente, perdónale. Entonces yo tenía la duda. Bueno, entonces si no se arrepiente, no lo perdono. Pero el problema está en mí, no en aquel. Bueno, pues si aquel no quiso el perdón, ya no importa para él, no le importa el daño que hizo, pero yo tengo que estar libre y entonces hacia mí, hacia afuera, todo lo que me estorba. Uf, el hombre que tenía la deuda más chica, tu prójimo que te ofende, eran 100 denarios, comparado contra 10,000 talentos. Creo que no hemos entendido esa parte, pero guárdalo en tu corazón, medítalo y piensa lo que Dios te está llamando. Ah, para nada más darte a entender qué tanto valía un talento, en Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 6, dice así: tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Solamente 100 talentos valían 100,000, ¿qué? Valientes. ¡Wow! O sea, un esclavo joven y fuerte valía un talento. La misma oración que Dios nos pide que perdone, como perdonamos a los demás. Mi pregunta sería, ¿cuánto es que debemos perdonar? A todo el que me ofende, perdónalo. Aunque la persona que te ofenda no reaccione correctamente, libérate tú. A lo mejor nunca va a haber una relación, no va a haber algo estrecho entre el ofensor y el ofendido. Pero tú sé libre en el nombre del Señor. La Escritura nos enseña que también cuando alguien peque contra ti, es de una manera, dice Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Mateo 18, del versículo 15 al 17. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y esto es bien interesante. Si tú vas a perdonar a alguien, si tú vas a confrontar a alguien, confronta a la persona que te ofendió. No riegues el tepache, como dicen por ahí, no vayas a murmurar diciendo, oye, ¿qué hago? Me ofendió fulano, me dijo esto, y además se pasó esto. Y lo que estás haciendo es creando adeptos a tu persona para que tú tengas gente alrededor de ti y digan, tienes razón, el otro es uno malo, es un terrible. ¿Qué pasa si hablas con tu hermano y entiende y se reconcilia contigo? Dejaste a otros 10 murmurando contra el hermano y le pusiste una etiqueta de pecador. Si alguien te ofende, calladito, ora a Dios que te dé la sabiduría, acércate con el ofensor y aprende a confrontar. Murmurar y confrontar son dos cosas diferentes. Vuelvo a decir, murmurar y confrontar. ¿Cómo ves? Me hizo esto. ¿Qué piensas? No, estás murmurando. Confrontar es presentarte con la persona, hablar de frente, escúchame bien, y con valor. Hablar de frente y con valor. ¿Sabes qué? Me incomodó esto. A mí me ha llegado, hermanos en la iglesia, que me han dicho, pastor, quiero hablar contigo. Mira, esto que pasó así me incomodó. Wow. No me están queriendo minimizar mi lugar como pastor. No están queriendo ofenderme. Me están diciendo, hay algo que me estorbó y me incomodó. Pero me lo dicen de frente y muchas veces llegamos a una reconciliación. Muchas veces. Algunas otras no se ha podido. Pero de algo estoy seguro que Dios nos enseña a que si alguien te habla, aprende también a ser perdonador, pero también aprende a decir, perdón, lo siento, me equivoqué.
A lo mejor no sé cómo reparar el daño, pero quiero mostrarte que estoy arrepentido. ¿Podemos decir amén? Gana un hermano, gana un hermano. La sexta petición es relacionada con la quinta. No nos dejes caer en tentación, no nos metas en tentación, dice otra versión. Después de pedir que Dios perdone nuestros pecados, Jesús nos enseña a pedir que nos ayude a no pecar. Es decir, no, ayúdame a no caer en tentación, guárdame de la tentación, no porque Dios peque, digo, te lleve a pecar o te incite al pecado, jamás, Dios no tienta. Dios, lo que está diciendo Jesús, la raíz de esto está diciendo, ¿sabes qué? Señor, ya pequé, ya me arrepentí, ya te pedí perdón, ya perdoné a mi hermano, ya lo saqué. Ahora cuida mi corazón, Señor. Permíteme que no caiga en pecado, ni de murmuración, ni de chisme, ni de enojo, ni de esto, ni de aquello, y mucho menos de pecados que son más visibles y más dañinos para mi vida. Estas palabras han dado mucho que comentar. Cuando dicen, ¿entonces Dios tienta al hombre? No. Para poder responder este interrogante podemos evaluar el significado etimológico de la palabra griega, que se traduce en la tentación como peirasmos. Perdón, estoy leyéndola, es peirasmos. Tiene un doble significado. Por un lado, cuando se refiere a Satanás, la palabra usualmente se traduce como tentación, pero cuando se usa referente a Dios se traduce como prueba. No permites que en la prueba caiga, Señor, que cuando esté pasando un tiempo difícil, caiga. Quiero que vayas, por favor, a Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 15. Aquí es donde Santiago desglosa de una manera, podemos decir, magistral, esta parte de la gente que dice, entonces Dios tienta, Dios no tienta. No. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 15. Cuando alguno es tentado, esta es la palabra tentación usado por lo que es la maldad del diablo. No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y esto es cuando el diablo pone seducción a tu vida. Entonces, la concupiscencia después que ha concebido da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a muerte. Entendemos que detrás de un pecado consumado y de una concupiscencia está Satanás. Por eso es que Santiago separa, dice, no, la tentación no viene de Dios. Dios no tienta, no es tentado al mal, ni tienta a nadie. Es cuando tú también fuiste seducido por tu concupiscencia y llegaste al punto de pecar porque lo concebiste. Algunas veces en tu mente vienen pensamientos pecaminosos. ¿Qué haces? ¿Te dejas influenciar por tu mente y tu concupiscencia? ¿O dices, sabes qué, Señor? Ay, Señor, vinieron pensamientos sucios, pensamientos malos, pensamientos de odio, pensamientos de lo que sea. En estos tiempos, tanta información se nos mete en una televisión que después quedan grabados esas cosas, escenas, a lo mejor, escenas de ámbito de carencia moral, vamos a decir así. ¿Y qué es lo que pasa? Que se te meten y se dan grabadas ahí. A veces empiezas a pensar y dices, ¡ay! Señor! No, quita esto de mi cabeza. Hace mucho, cuando estábamos adolescentes en la iglesia y platicábamos de este tema, que se nos venía un pensamiento, decíamos entre amigos, ay, caricaturas, Batman, Scooby-Doo, porque era como una manera de decir, Señor, cámbiame el chip, cámbiame la mente. Y lo decíamos de broma entre los jóvenes, pero ¿cuántas veces empiezas a tener esta concupiscencia? Imagínate que eres, Dios te ha rescatado de la murmuración y el chisme. No, eso es allá en tu mundo, que era de esa iglesia, un miembro. Y entonces empieza a llegarte gente con chismes y te empiezan a llegar WhatsApps de chismes y Facebook de chismes.
¿Qué tienes que hacer? Dice Santiago que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. ¡Ah, qué rico es el pecado! Y seducido. Bueno, pues vamos a meternos al chisme. Entonces, esta concupiscencia, después que se ha consumado, da luz al pecado. Familia, Dios no tienta. Dios nos libera de la tentación. Dios te lleva a pruebas para madurar. Te voy a platicar algo que hace muchos años yo lo comentaba. Cuando tú eres tentado y sobresales de la tentación, te mantienes en la línea. Pero cuando caes en tentación es como caer un escalón, por decirlo así. No es exactamente esto. Cuando tú eres probado y no libras la prueba, te quedas en la misma línea. Pero cuando eres probado y libras la prueba en bendición, maduras. La diferencia entre tentar es para caer y la diferencia para probar es para madurar, para crecer. Entonces, cuando Dios te lleva a un momento difícil, tienes que entender, estoy siendo tentado, es para caer. No, esto no viene de Dios. Y si estoy siendo probado, a lo mejor una necesidad, una lucha, una persona enferma de mi familia y amo mucho, estoy siendo probado. Oh, Señor, no es para caer, es para madurar y decir, dependo de ti, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tú eres el proveedor de mi vida, proveedor de sanidad y voy a depender en tu voluntad. Estás dando un paso de madurez. ¿Va? Quisiera que pudiéramos entender esto. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, del 6 y 7, es lo que te decía de la prueba. Dios te lleva a probar, no a tentar, para madurar. Vean lo que dice primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tienen que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba tu fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego y se halla en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado en Cristo. Pedro está diciendo de una manera sencilla que lo que Dios hace es probar tu fe para pulirte mejor que al oro. El oro es un material que es terrenal y que no tiene fundamento, pero es una muestra de entender hacia dónde va tu fe, más pura que el oro. No nos dejes caer en tentación, no nos metas en tentación. Es un mal concepto de la gente que no ha entendido la raíz correcta. Es, Señor, líbranos del mal. Y ahí es donde viene la siguiente parte. Quiero que vayamos a líbranos del mal. Llegamos a la séptima y en la última petición, más líbranos del mal. Muchos han considerado como esta parte sexta pegada con la anterior, pero es un carácter un poquito más individual. Una es, ayúdanos a no caer en la tentación, a guardarnos del mal, pero la petición más profunda es, pero líbrame del mal. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta conclusión? Que todos seguimos teniendo luchas contra el pecado, pero los verdaderos hijos de Dios son luz y sal. Y al ser luz, tiene que brillar. Y nosotros no podemos ser opacados y decir, hermano, es que pues mi lámpara ya está como al 10%. No es un control tu vida, no es un celular tu vida, que se va desgastando. Ahora, si este control que te dijera fuera de recarga solar y todo el día lo tuvieras en el sol, nunca tendrías un problema de descarga. ¿Estás conmigo? Si Jesús es el sol de justicia y es tu carga directa, entonces si estás ligado a la carga del Señor, nunca te vas a menguar espiritualmente. Así, así. Pastor, me gusta cómo piensa, pero será así. Así.
No te compliques, no quieras verlo de un modo, a ver, pastor, platícamelo más exegéticamente. Hay cosas tan sencillas, pero tan prácticas que a veces ponemos tantos pretextos en cómo expresar la verdad de Cristo. Quiero terminar con esto. Dice segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 18. Segunda de Timoteo 4:18, el apóstol Pablo solía pedirle a Dios que lo guardara de toda obra mala. Dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. También decía que tenía el poder para liberarnos del poder de las tinieblas. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Pablo tenía bien mentalizado y ya no vivía en un reino terrenal, sino un reino espiritual. Por eso es que el Señor Jesús, antes del sermón de las bienaventuranzas que empezamos y que es el sermón del monte que estamos estudiando, Él decía, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Es un reino inconmovible, es un reino de su Hijo amado y es el reino que nos ha trasladado, nos ha sacado del reino de las tinieblas a un reino inconmovible de Dios. Amén. Y termina esta oración modelo. Te quiero decir algo. Algún día alguien no tendrá otras palabras y repetirá literalmente esto. No lo juzgues. No te estoy diciendo que aquellos que se avientan sus cadenitas. No, estos hicieron vanas repeticiones. Piensan que por muchas repeticiones Dios los va a decir, sí, ya me lo sé, sí, yo lo enseñé, sí, pero ¿qué quieres? O sea, no me está diciendo nada tu corazón, está repitiendo por repetir. Pero a lo mejor algún día alguien en su hogar empieza a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nuestro reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y estar orando y orando. Probablemente tú serás de los que han madurado más en esto de la oración y dirás, no, ya entendí que primero tengo que darle la gloria a Dios, después tengo que decirle que establezca su reino en su voluntad y después mis peticiones personales en su voluntad y después pedirle que nos ayude a ser libres del pecado y de perdonar a otros, pero también me dice que nos libre del mal, ¿cómo? Ayudándonos a que nos libre de las tentaciones, pero termina con una doxología y dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando te dije que no es orar muchos versículos, te estoy hablando cuando lo haces para que otros te vean, ahí está tu recompensa. Qué bonito oras, uy, cuántos versículos. No, cuando a veces lo haces a veces de corazón, cuando estás en un momento de dificultad y a lo mejor estás orando y dices el Salmo capítulo 3, oh Jehová, ¿cuántos son mis enemigos? Muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mi vida, no hay para él ayuda en Dios, mas tú Jehová eres mi refugio. O puedes estar diciéndole, a lo mejor como el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y puedes seguir recitándolos, ¿no? Y puedes decir, a lo mejor, muchos salmos. Puedes a lo mejor estar tan contento que dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y estar recitando el Salmo 84. A lo mejor decir una versión de la Biblia. No te estoy diciendo que te limites a ver, no, el pastor dijo que no oramos con versículos de la Biblia. No, pero es porque le estás dando la gloria. Y si te das cuenta, el Señor Jesús nos lleva a cerrar nuestra oración glorificándole porque sabemos que Él es Dios, que Él escuchó nuestra oración, que Él estuvo atento a nuestras peticiones, que Él va a responder conforme a su voluntad y su reino, y que entonces y solo entonces
tú tienes que terminar diciéndole, pero tuyo es el reino, tuyo es la gloria, por los siglos de los siglos. No hay nadie mayor que tú, no hay nada más. No hay dioses, hay un solo Dios, el único vivo y verdadero, aquel que recibe toda la honra y la gloria por los hijos de obediencia. Otros consideran que esta oración final, esta parte final, eh, es como la de Primera de Crónicas que dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Te repito, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Qué delicia terminar una oración así. ¿Te has dado cuenta que cuando Pablo terminaba sus cartas también en algunas daba esa doxología? También Judas y también Pedro. Lo importante de una oración bien encaminada y eficaz es en una comunión tan íntima con Dios. Pero la comunión íntima con Dios es receptor y emisor. Tú hablas, Él oye. Él habla, tú escuchas. Y transmite la información. Cuando tú le oras a Papá Dios, cuando tú le dices, Señor, estas son las necesidades tuyas, el reino, y esto es lo que estoy pasando, tienes que tener por enterado y entendido, con esto quiero terminar, que Él tomó nota y va a dar conforme a su voluntad la respuesta. Escúchame bien, tomó nota y va a dar conforme a su voluntad la respuesta. Pero cuando Él te habla por medio de su palabra, tú tienes que tomar nota y hacer su voluntad en tu vida. En este caso, porque Él es Dios y tú eres creación de Dios. Eres un hijo que aceptas la voluntad de Dios. Dios nunca se va a someter a la voluntad del hombre, pero el hombre tiene que aprender a someterse a la voluntad de Dios porque Él es excelso sobre todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Cierra tus ojos. Nadie como tú, Señor. Eres el único, el invencible, el inmortal, el eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el que da vida aún a los huesos muertos, aún aquel que está perdido, Señor, lo atraes a ti. A ti te queremos honrar sobre todas las cosas. Queremos enseñarte, Señor, que estamos aprendiendo como discípulos. Danos la capacidad, porque tú mismo nos enseñaste por medio del apóstol Pablo que tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Así es que creemos que esta enseñanza está siendo productiva en nuestras vidas, no solamente porque yo la transmití, sino porque es tu palabra transmitida por tu Hijo para las naciones, porque no sabemos hasta quién más va a escuchar este mensaje. Pero lo que sí sabemos es que en medio de todo esto, creemos que eres un rey, que tienes un reino eterno y queremos que sea sometida toda tu autoridad en la tierra, porque así está en el cielo. Ayúdanos, Señor, en nuestras necesidades diarias, en nuestras carencias. Ayúdanos, Señor, porque tenemos todos los días luchas para poder subsistir en algunos casos, algunos por salud. Ayúdanos y cuídanos, Señor. El pan nuestro de cada día también tiene que ver con nuestra salud. En este tiempo de pandemia, ayúdanos a cuidar nuestras vidas y que no nos llegue el mal, Señor, pero que se haga tu voluntad. Líbranos del mal, Señor.
El mal nos acecha, toca la puerta de la casa. El mal está al pendiente aún de nuestra familia. Ayúdanos a poner un cerco alrededor de nuestra familia para que el mal no entre a nuestro hogar y que nosotros, siendo luz, podamos brillar y otros ser alcanzados por tu luz en nosotros, porque somos vasijas de barro. Y en esa vasija se depositó tu gloria misma, Señor. Porque a ti te debemos todo, Señor, al único santo Dios. Le queremos dar honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Te glorificamos en todo, Señor. Amén. Qué bendición. Que Dios les bendiga con todo lo que estamos aprendiendo. Próximo domingo a las 11 vamos a tener nuestra reunión presencial. Prepara tu corazón. Vamos a tener muchas medidas otra vez de sanitización. Estamos ya limpiando la iglesia, sanitizándola con un producto que es por medio de como una especie de fumigación. Vamos a ver unos videos que nos van a pasar, pero sí te quiero invitar a que despiertes en ti el verdadero sentido de discípulo de Cristo. Que Dios te bendiga y les amamos.